Que leyendo esta tradición más popular que es la Reina Valera 1960, podamos todos estar en sintonía, hermanos. Yo le voy a dar lectura, trate de leer para sí esta parte de la Biblia y hasta el final del capítulo. Entonces vamos a leer, dice así la palabra de Dios: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró ¿a quién, hermanos? A Nacor y Harán. Y Harán engendró ¿a quién, hermanos? Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento. ¿En dónde, hermanos? Gracias. 29. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde, hermanos? A la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, esta porción de la palabra de Dios, hermanos, a veces es ignorada por muchos de nosotros, pero donde quiero resaltar con ustedes algo muy maravilloso de la palabra de Dios. Dicho eso de paso, yo creo que todos hemos escuchado hablar de Abraham, ¿verdad? Que es conocido como el padre de la fe, un hombre del cual se dice en las Escrituras que de él, de su simiente y de él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. Algo hizo Abraham, algo, ¿verdad?, llevó a cabo en su vida que impactó no solamente el corazón de Dios, el creador del universo, sino que también hizo algo muy significativo para escuchar su voz y dejarse guiar por esa voz. Pero algo, hermanos, también que nosotros pudiésemos hablar es del padre de Abraham. El padre de Abraham, aquí dice la Escritura, ¿verdad? Dice que es Taré, ¿verdad? Y este hombre, hermanos, ha de traer un significado muy rico a nuestra visión de lo que tenemos en Dios, que es la fe. La fe. Miren, el libro de Génesis, hermanos, fue un libro que nosotros tenemos que decir que es el geneseo, es el principio, es el origen, hermanos. El pueblo de Dios tuvo que darle paso, hermanos, a la creación de un libro que explicara sus orígenes, que explicara sus porqués, de dónde venimos, qué pasó, cuál fue la comunicación que se llevó a cabo con Dios para estar en este mismo lugar. Cuando nosotros quisiéramos hablar de la fe, hermanos, quizá tenemos que usar de referencia a este hombre, ¿verdad? Taré, porque uno de sus hijos llegó a convertirse en alguien muy importante. Hasta el día de hoy, quizá para una cultura como los judíos, hermanos, siguen recordando a grandes personalidades en su historia, ¿verdad?, de su comunicación con Dios, como por ejemplo Moisés, Jacob, otros hombres que quizá nosotros hemos escuchado alguna vez, pero también uno de ellos es Abraham, ¿verdad?
y siguen ellos respetándolo mucho. Hasta en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla de Abraham y lo utiliza en una referencia, bueno, pues era hasta algo impensable o improbable que se mencionara ese nombre, porque era un nombre muy importante para ellos. No lo podías mencionar muy fácilmente. Mas Jesús lo hace, hermanos, y con grande significado. ¿Verdad? Es este libro del Génesis, hermanos, que nos va a traer una introducción, y para aquellos que les guste estudiar la palabra de Dios, analizarla, comprenderla, escudriñarla, han de saber que Génesis, hermanos, es el último de los libros del Pentateuco que se escribe. Aparte de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Génesis es lo que engalana todo lo que se conoce como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis viene a ser esa clave perfecta, esa llave maestra, hermanos, para conocer cómo se relaciona un Dios con la vida del ser humano. Y dicho sea de paso, tenemos que mencionar, hermanos, que precisamente es Abraham, como aquí se conoce primero Abraham, ¿verdad? Y después ha de tener un nombre más plural, más general, como Abraham, ¿verdad? Dios se va a empezar a relacionar a través de ellos, y ellos son de unas culturas diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo les voy a invitar a que vayamos analizando un poco esta escritura. Y dice así la palabra de Dios, hermanos. Dice que estas fueron las generaciones de Tarén, ¿verdad? Tarén engendró a Abraham y a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Quizá Lot lo podemos nosotros traer a nuestra memoria rápidamente, ¿verdad? Como un hombre que tenía una familia entre las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿verdad que sí? Ciudades que fueron destruidas con fuego y azufre, ¿verdad? Sin querer abundar más en el tema, porque no es la ocasión, pero quizá hemos escuchado hablar de Lot, de su esposa, de su familia, hermanos. Sufrieron, ¿verdad? Una confrontación directa de salir de esas tierras. Bueno, pero dice el verso 28 que murió Harán antes que su padre, ¿verdad? ¿Quién era Harán? Pues bueno, el padre de Lot, ¿verdad que sí? Pero dice que él murió antes que su padre, Tarén, ¿verdad? En la tierra de su nacimiento, nada menos y nada más que en Ur de los Caldeos. Muy bien. Aquí quiero mencionar lo siguiente, hermanos. Usted ha notado que nuestro lenguaje en español, y todavía también en otro idioma como el inglés, tenemos palabras que describen el sentimiento o la condición, el estatus, quizás hasta social, en el que queda una persona desamparada, vamos a decir, ¿verdad? Quizá en un matrimonio, cuando se muere el esposo o la esposa, ¿cómo se le conoce a esa persona que queda sola? Como viuda o viudo, ¿no es así? O como por ejemplo cuando un hijo se le muere un padre o una madre, ¿cómo queda el hijo, hermanos? ¿Cómo se le conoce? Como huérfano. Pero usted se ha dado cuenta, hermanos, que no existe palabra alguna para decir o para nombrar a alguien que se le ha muerto un hijo. No existe, hermanos. No hay, ni en nuestro lenguaje castellano, ni en el idioma anglosajón, ¿verdad? No existe palabra. Y es muy certero, hermanos, porque el sentimiento cuando tú pierdes a un hijo, hermanos, es indescriptible. Es algo, hermanos, que a lo mejor palabras se quedarían cortas para expresar el sentimiento, la condición en la que queda el ser humano. Y precisamente, hermanos, es
es lo que nos está diciendo la narración bíblica, que había un padre llamado Taré, que vivía con sus hijos en Ur de los Caldeos, es decir, en esa zona como la hemos conocido también como Babilonia, donde seguramente nosotros hemos leído un poco de historia bíblica y hemos escuchado a un rey llamado Nabucodonosor, ¿verdad? En el cual, hermanos, se desarrolló una cultura muy grande, ¿verdad? En el mundo antiguo se han escuchado hablar históricamente, ¿verdad?, de unos jardines muy hermosos, como los jardines de Babilonia, que mucho tiempo en la sociedad, hermanos, se conoció como una de las maravillas en el mundo, pero donde solamente existían ruinas y quizá por dibujos muy antiguos, hermanos, se podía decir que eran jardines muy grandes y muy hermosos, pero donde después, al paso del tiempo, dijeron, bueno, pues solamente tenemos ruinas, de eso ya no existe nada, ¿verdad? Pero Babilonia, Ur de los Caldeos, entre Irak y Egipto, hermanos, quizá también conocido actualmente como el mundo árabe, ¿verdad? Allí estaba localizada esta ciudad de Ur de los Caldeos, un punto estratégico, hermanos, para todo el comercio en ese entonces, ¿verdad? Había una gran civilización, no solamente del ser humano, pero también de muchas otras condiciones que hasta el día de hoy existen. Ur de los Caldeos, Babilonia, ¿verdad? Irán, Irak, zonas, países que hasta el día de hoy existen, hermanos. Bueno, es donde vivía Taré y sus hijos. Pero dice que la escritura dice que a partir de la muerte de un hijo, ¿qué creen que hace Taré, hermanos? Dice que entonces tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió, hermanos, dice la palabra de Dios, con ellos de Ur de los Caldeos. Decidió él abandonar esa tierra, hermanos. Y es muy probable, en otras palabras, es muy seguro, hermanos, que Taré tomó esa decisión de tomar a sus nueras, a sus hijos y a su nieto y salir de él para tratar de olvidar que en ese lugar de Ur de los Caldeos se le había muerto un hijo. ¿Qué cosas provocaría en nosotros, hermanos, la muerte de un hijo? He conocido a personas, hermanos, que han perdido a hijos, hermanos, no vuelven a ser las mismas, hermanos. Hay un vacío, hay un hueco, hay algo que no se puede compensar con cualquier otra cosa. Y Taré, hermanos, por la muerte de su hijo, es muy seguro que él tomó la decisión de irse de esa tierra. Quizá, hermanos, para olvidar, para no recordar que en ese lugar había tenido uno de los eventos más catastróficos en su vida, como fue la pérdida de su hijo. Pero dice la palabra de Dios, y empieza a tomar mucho sentido, que dice que entonces al salir con ellos de Ur de los Caldeos, él tenía el propósito, la meta, el deseo, la intención de ir a qué lugar, hermanos, a tierra de Canaán. Miren que en la escritura, hermanos, tenemos
un vasto mundo para describir a Canaán. Canaán, ¿verdad? Una tierra que se ha de describir también, que fluye leche y miel. Una tierra especial, un lugar que ha de acontecer en la escritura bíblica como un lugar de la promesa, un lugar donde ha de haber bendición, donde ha de reinar la vida, donde ha de reinar las mejores condiciones para el ser humano, un lugar sin igual, que aunque es desértico, que aunque no llama la atención para nada, en ese lugar que aunque esté rodeado de gigantes, de hombres guerreros, es un lugar que Dios ha de poner como ejemplo para ir y morar y enfrentar los obstáculos que el ser humano pueda tener para vivir en ese lugar. Canaán, hermanos, es un lugar que también ha de representar una promesa de Dios. Pero hasta este momento, fíjese bien, y usted y yo podemos poner la atención en la escritura, hasta este momento Abraham no conoce eso. Quien tenía la idea, quien tenía la intención, era su papá, Taré. Pero ¿qué creen que acontece, hermanos? Que cuando toma a sus familiares, empiezan a caminar, llegan a un lugar, hermanos, llamado Harán. Y dice ahí la palabra de Dios, se quedaron ahí. ¿Y qué fue lo que aconteció en Harán, hermanos? Ahí murió Taré. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que fue tanto el dolor de Taré, hermanos, que fue tanta la pérdida de su hijo, hermanos, que aunque su propósito era llegar a Canaán, no pudo continuar el viaje, hermanos. Y en esa primera parada, en un lugar llamado Harán, él ahí murió. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar un sentido, hermanos. Porque ese lugar llamado Harán, ¿sabe usted lo que significa? Significa, lo voy a decir así, como un lugar, la comparación podría ser como una terminal, una estación, donde uno llega y es la última parada. Usted seguramente se ha subido a un tren o al metro, ¿verdad? Y usted va viendo que parada por parada, ¿verdad? Se va deteniendo el tren, pero cuando llega a la última estación donde ya nadie puede seguir, esa sería una traducción de lo que significa Harán. La última estación, la última parada. También, hermanos, puede ser descrito este lugar de Harán como un adjetivo. Y saben que en este adjetivo, en esta descripción, ¿verdad? Es como un lugar que es seco, que es árido, que reseca, hermanos. Que está, por ejemplo, pudiéramos decir, cuando uno está muerto de sed, hace un Harán. También eso quiere decir Harán. Es muy significativo entonces que en la palabra de Dios, cuando Taré, hermanos, sale con su familia, y aunque su intención es llegar a Caná de Galilea, no puede más, porque su vida está seca, porque su vida está cansada, porque hay dolor y porque hay sufrimiento, y porque simplemente no puede seguir adelante. Pudiésemos nosotros decir, bueno, pues a lo mejor que se hidrate, ¿no? No conocemos los desiertos de la zona de Arabia, ¿verdad? O de otros países circunvecinos, ¿verdad? Pero seguramente, hermanos, la traducción bíblica es acertada, porque Taré
llegó, hermanos, a su última parada, a su última estación, quizá muy seco, quizá ya muy deshidratado, lo podríamos decir así, literalmente, pero en su interior no pudo seguir hacia adelante y murió en Arán. Lo maravilloso de esta historia, hermanos, es que, ¿qué creen, hermanos? Que Abraham, su hijo, ¿qué hizo? Él se detuvo ahí. Él dijo, aquí ya, mi papá ha fallecido. Él fue el que, de él era la idea. Vamos a quedarnos aquí. Aquí ya nos vamos a quedar a vivir en Harán, en este lugar desértico, árido, en esta última parada. ¿Hizo eso Abraham? No. No, hermanos. ¿Qué hizo Abraham? Siguió hacia la meta, hacia el destino. ¿Cuál era el destino? Canaán de Galilea. Canaán. Cuando venimos a un encuentro con Dios, hermanos, cuando venimos delante de su presencia, ¿qué creen que es lo primero que experimentamos, hermanos? Que estamos vacíos, que estamos secos. Nos damos cuenta, hermanos, que la vida a veces ha perdido su sentido, ha perdido un valor. Nos hemos de dar cuenta, hermanos, que a veces nuestros mismos sufrimientos han empobrecido nuestra visión de la vida, de Dios mismo. Muchas de las ocasiones nosotros pudiésemos decir, hermanos, que verdaderamente cuando venimos a un encuentro con Dios, viendo nuestra realidad, decidimos no seguir hacia adelante. Sería equivocado también pensar en la fe, hermanos, que aunque tengamos 5 años caminando con Dios, tengamos 15, 20, 30, 40 años, lleguemos a pensar, sería una equivocación, que hemos llegado a nuestro destino. Porque no es así. El camino y el recorrido de la fe en Cristo Jesús y en Dios, hermanos, es un camino maravilloso que no tiene fin. Al contrario, ha de comenzar en Cristo Jesús una vez más, cuando le podamos ver cara a cara. Pero aquí, hermanos, es donde empieza a formarse el origen de lo que es la fe. Aún y que mi hermano haya fallecido en Ur de los Caldeos, y aún y que mi padre haya muerto en Harán, tengo que seguir hacia adelante. Yo no sé, hermanos, qué hemos pasado en nuestra vida. Yo no sé qué nos ha lastimado tanto. Yo no sé a veces qué nos ha distraído también en nuestra vida. Si han sido las cosas materiales, si ha sido la riqueza, si ha sido una posición laboral, si ha seguido tener alguna autoridad, algún reconocimiento en esta vida delante de las gentes. Yo no sé. Lo que sí sé, hermanos, es que nada vale la pena para distraernos de la invitación hermosa que Dios ha hecho a la vida de un ser humano. Amén. Para seguir hacia su destino. Nuestra meta, hermanos, como seres humanos, es algún día conocer a nuestro Creador. Amén. Poder degustar, hermanos, las promesas que Él le plació compartirnos en su palabra: vida eterna, salud, salvación, restauración. Además, hermanos,
Saber que esta vida ha de ser transformada también. Es importante entonces recordar, hermanos, una de las cosas que hemos evitado por mucho tiempo, hermanos, en la fe cristiana y en el mundo evangélico, como es la santidad, la consagración, el entregarse y rendirse a una obra. ¿Sabe usted por qué en muchas iglesias se dejó de hablar de la santidad? Porque hoy en día a nadie le gusta hablar de su pecado, de su maldad. Muchos de nosotros ni siquiera, hermanos, hemos intentado ir a ese lugar o hablar con esa persona donde comenzó mi pecado, donde comenzó mi maldad, y tratar con la ayuda de Dios de restaurar un poco donde comenzó mi mal, donde comenzó mi pecado. Y si uno no lo puede restaurar, sin lugar a dudas, Dios sabe que lo hemos intentado. Porque la santidad, hermanos, ha de estar relacionado también con lo que uno sana, con lo que uno aprende a restaurar. Cuando uno se desespera, hermanos, ¿no es acaso ahorita la enfermedad de este tiempo la depresión? Lo que nos tumba hasta el suelo, hermanos, donde ya no encontramos sentido, es que me dejó mi esposa, es que me dejó mi esposo, es que ¿cómo le voy a hacer si me he quedado sin trabajo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Y es que esta situación me ofendieron, me agredieron, me faltaron al respeto, etcétera, 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 hermanos. Y muchas de las cosas de este tiempo, hermanos, nos hacen pensar, ¿verdad?, en si realmente estoy restaurando y sanando mi vida, hermanos. No con el último producto de Herbalife, hermanos, lo digo con todo respeto, ¿verdad? No con el último recurso, hermanos, que pueda haber ahorita en el mercado, ¿verdad? No, hermanos. Estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de lo que realmente puede restaurar nuestra vida por completo. Y es precisamente, hermanos, eso. Dios a usted y a mí nos llama a caminar hacia la nueva Jerusalén, el nuevo lugar de paz, donde ha de reinar un Salvador y donde ha de traer, ¿verdad?, a realidad lo que Él hizo hace poco más de 2000 años, que fue vencer a la muerte y evidenciar al mundo de maldad y de pecado en una cruz. Y donde Él demostró cuando resucitó, hermanos, que ahora el imperio de la muerte no tiene la última palabra en nuestra vida, sino que ahora es Él, la vida. Y todos los que vivimos en Él, hermanos, resplandecemos, vivimos juntamente con Él y jamás vamos a perecer. Seguramente como familia tú tienes planes, tú tienes metas, tú tienes intenciones de llegar hacia un lugar, pero lo más grande que puede existir, ¿saben cuál es, hermano? Los planes que tengas puestos en Dios y en la familia de la fe. Miren, hermanos, una vez escribió una frase mi papá que ha impactado mi vida, y cada lugar donde yo tengo la oportunidad de compartirla, lo digo con mucho gusto. Y la frase dice así, hermanos: ama a tu familia en la sangre. Sí, ámala. Pero ama más a tu familia en la fe
porque con ellos vivirás la eternidad. Amén. Gloria a Dios. En el mundo de Dios esta es la realidad, hermanos. En el mundo de Dios, aún y aunque tengamos la muerte de un familiar y aunque digamos ya no puedo seguir adelante, es que me hirieron, es que me dijeron y es que me evidenciaron así y así, y luego más cuando lo ponemos en un contexto de la iglesia, no importa, hermanos, porque el sentido es seguir caminando hacia adelante, hacia el encuentro con nuestro Dios. Quiero invitarles ahora que vayan conmigo, por favor, al libro de Hebreos, por favor. En el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, por favor. En el capítulo 10 de este libro a los Hebreos, les he de invitar a leer, hermanos, junto conmigo. Desde el verso 32, por favor. Ponga ahí su vista, ponga su mirada y escuche estas palabras que dicen así, hermanos. Dice así, capítulo 10, verso 32. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y permanente. Así que, pongan atención, dice así, hermanos, que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada.